Porque siempre es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La Buena Semilla, haciendo escuela desde la radio. El programa del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos número 39 de General Roca. Un puente entre docentes y estudiantes en contexto de encierro. Todos los martes desde las 22 por Antena Libre, la radio universitaria. Muy buenas noches a todos, los saluda el equipo de La Buena Semilla, este programa que realizamos junto a un grupo de docentes para acompañar a nuestros estudiantes en contextos de encierro. En el día de hoy vamos a tener la participación de los docentes de Ciencias Naturales y también de Lengua y Literatura. Además estaremos en diálogo con Martín Bustamante, quien nos va a contar un poco de su historia de vida y cómo la educación lo ayudó a saltar los muros. Martín comenzó como asistente en talleres de poesía y narración oral y luego se convirtió en codocente y hoy es docente principal de los talleres en los cuales era al inicio un participante más. Escribió 2 libros, uno de ellos El personaje de mi barrio, que es un libro de cuentos, y luego escribió uno de poemas que se llama Agua quemada. Espera dentro de poco tiempo poder editar un nuevo libro y conversó con nosotros acerca de la educación en contextos de encierro y la potencia transformadora que tanto la lectura como la escritura tienen en los espacios de encierro. Hoy es nuestra 8ª emisión, estamos muy contentos de continuar al aire. Renovamos el agradecimiento a Antena Libre por permitirnos tender este puente entre docentes y estudiantes. Este programa sale al aire todos los martes a las 22 horas, pero también cada programa y las entrevistas quedan cargados en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder en cualquier momento. Ahora sí, los dejo con la primera parte de la entrevista con Martín Bustamante. Camila raya sus años sobre la mesa. Un espejo lleno de fantasmas controla su pulso. La convierte en otra cuando la noche llega. La adrenalina contiene el llanto de sus vísceras. Cuando un débil rayo del sol acaricia su piel gastada. En esa carrera interminable junto a un jinete paralelo. Camila se abraza a las notas de un rock and roll. Luce sus anteojos negros de madrugada, engastados cordones de cerveza en la cama, hacinada de fracasos. Ella busca un sueño en las grietas de la luna. Ella arriesga a todo o nada a cada paso. Camila no llegó a su casa. ¿Dónde está Camila? Este poema que acabamos de escuchar, en las palabras de Martín Bustamante, quien es docente, tallerista, escritor en contextos de encierro. Le damos la bienvenida a Martín, le agradecemos por su disposición para charlar con nosotros y para compartir algo de lo que escribe. Martín estuvo privado de su libertad, pero gracias a la educación pudo saltar los muros, así lo dice él, y bueno, me gustaría que él nos cuente un poco de qué se trata esto. Bienvenido Martín a La Buena Semilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por invitarme. Audiencia toda, ¿cómo están? Bueno, bien emocionado, contento de estar con ustedes y que la educación empiece a abrirme puertas para que otros puedan ver por dónde es el camino. Me parece que esto de saltar los muros es muy significativo, ¿no es cierto? O sea, yo estuve preso muchos años, hace 2 meses que estoy en libertad y obviamente que cuando caí en cana los primeros 2 años, todo el momento miraba el muro diciendo que en cualquier momento lo saltaba, hasta que me di cuenta que me estaba mintiendo y el sistema te va atrapando, te va abrazando de alguna manera y te vas acostumbrando a esa vida y ya no, ni siquiera tenés fuerzas ni ganas para saltarlo, de esa manera. Pero
las ganas de libertad y la fuerza, sí, la lucha de libertad, hizo que busque una alternativa. Yo en ningún momento quise estudiar. Para ¿Vos mí, cuando caíste detenido por primera vez, qué nivel educativo habías alcanzado ya? fui hasta primer año de pibe, que nunca lo terminé. La Creo primaria que completa tenías. primaria completa. Primer año de secundaria, perito mercantil en aquella época. Bueno, y lo hice 2 veces y no lo terminé ninguna de las 2 veces. Porque ya uno ya estaba dentro de esa vida, de ese círculo vicioso que es el delito, y categorizándose dentro del ambiente, digamos. Claro, asumiendo esa identidad. ¿Cuántos años estuviste detenido, Martín? En esta última, le hice 15 y 4, pero hubo cuatro anteriores. Claro, vos estuviste detenido, pero volvías y volvías otra vez a este espacio de la cárcel. Y hubo tal vez un momento bisagra donde vos dijiste, hasta acá es, vos lo podés identificar ese momento en tu vida. Sí, lo puedo identificar, pero después de mucho tiempo. Esto fue hace poquito, no hace mucho. Esto hace 5 años atrás. Yo salí de transitoria durante 6 años. Yo la primera transitoria que me dieron, me notificaron de la transitoria, que me daban la transitoria. A la otra semana me iba y empecé a saludar a toda la gente. Ya me voy. Yo no volví más. Como creo que pensamos todos, ¿no? Te dan un poquito de libertad y chao, no vengo más, que me voy a meter en cana solo. Yo a mi profesor, José Luis Gallego, el profesor de cuentos, de narración, le había comentado eso yo. Pero yo tenía ese discurso, ese falso discurso, que decía que yo no tuve nunca oportunidad de elegir, que nunca me dieron, que la sociedad nunca me dio. Vamos por ese tubo marginal que nos conduce o a la cárcel o al cementerio. Entonces yo me defendía con ese falso discurso. Este muchacho, mi profesor, agarró unos cuentos míos propios, los corrigió él con la hermana de él y imprimió 50 libros de su bolsillo. 2 días antes de salir yo, vino y me dijo, ¿qué haces, negro? ¿Cómo estás? Mirá, esto es para vos. ¿Qué es? Tus libros. Ahora podés elegir, me dijo. Bueno, perdón. Hablo y me emociono, porque creo que ahí empezó la cabeza como a sacar ese óxido que mantenía pegadas las neuronas y empecé a ver que podía vivir fuera del delito. Primero, ¿por qué yo tenía que estar dentro del delito? Y la segunda pregunta era, ¿yo puedo vivir fuera del delito? Yo voy a dejar de ser chorro, voy a dejar de ser esto, ¿para hacer qué? Eso la educación me lo fue contestando después, ¿no? O sea, a medida que yo fui estudiando, yo hoy curso 3er año de sociología, de licenciatura en sociología, y a medida que uno va metiendo materias le van cayendo fichas, ¿no? Porque uno va viendo de alguna manera cómo funciona el mundo y los cambios. Y se da cuenta que ese tren que dice que pasa una sola vez en la vida, que la oportunidad, es una mentira. Que uno es su oportunidad. Uno estudiando y sabiendo cómo funciona el mundo, uno puede crear sus propias oportunidades a cada paso. Hay gente hay Lucas, por ejemplo, vendedores ambulantes, te voy a dar un ejemplo chiquito, que la ven sin estudiar, ¿no? Sin estudiar, saben cómo moverse en el mundo de hoy, el mundo capitalista, obviamente, pero lamentablemente tenemos que convivir con eso, ¿no? Porque la equidad no existe, no va a existir nunca, aparentemente, ¿no? Entonces tenemos que vivir con eso y tenemos que sobrevivir. Entonces a cada paso tenemos que ver qué oportunidad nos da la vida y de crear una nueva oportunidad para un mejor vivir, una mejor calidad de vida. Sí, me interesa destacar de esta experiencia que contás con respecto a este profe que te acerca a los libros, que te abre una puerta y te ayuda a generar en vos una transformación con la que ganás una nueva identidad despegada de tu pasado de alguna forma, ¿no? Mirá, Lorena, yo creo que él fue el que dio el puntapié inicial. Yo tuve mucha suerte. A mí hubo mucha gente que me ayudó y me ayuda. Cristina Domnés, mi profesora de poesía, tiene una charla TED que es muy interesante. El mono José Luis Gallego también tiene una charla TED las dos son interesantes. Y qué casualidad que después doy una charla TED yo. Bueno, impulsado por ellos y por otra gente, por Sebastián Bornik, que también dio una charla TED, y por Belu Rey, que dan charlas de grooming. Hubo muchísima gente que me ayudó. Hoy por hoy, la Fundación Escolas me emplea hace un año. Yo hace 2 meses que estoy saliendo en libertad. Y hace un año que ellos me están empleando, yo doy talleres en la Fundación Escolas también. Aparte del taller que doy de poesía y narración dentro de la cárcel, ¿no? En el Cursate para la Universidad de San Martín. Y me están dando una oportunidad a mí. Que ahora en Alto Bondi Cultural,
que es como una juntada de chicos liberados y algunos profes, Sí. Marcos Bernaú y Florencia Míguez van a la cabeza, tratando de darle oportunidad a las personas que están saliendo en libertad de dar talleres culturales en los barrios. Están presentando proyectos para que nosotros podamos intervenir en los barrios donde la gente no va, ¿no es cierto? Y llevar cultura y tratar de sembrar una semilla, una buena semilla, dentro de los barrios más vulnerables de acá de Gran Buenos Aires. Claro, importante Eso. esta tarea como pensando en algo que tiene más que ver con la prevención, ¿no? Porque lo digo esto desde mi experiencia como docente en contexto de encierro, que a veces yo siento que llegamos tarde, que hubiera estado bueno encontrarnos con ese pibe antes, y qué valioso, ¿no? Esto que están haciendo ustedes en ese sentido. Sí, yo creo que es política de seguridad, no es política de educación. También esto es política de seguridad, porque si pedimos como política de seguridad a un patrullero, seguimos llegando tarde. Me parece que tenemos que entrar a los barrios a tratar de potenciar esas virtudes que tienen los chicos y que ellos se interesen por algo, ¿no? Porque la vez pasada escuchaba a un político actual, no voy a dar nombres, o sea, hacemos política, pero no política partidaria, hacemos política de base, de barrio, sin ninguna bandera. Creemos entre todos, entre los muchachos que han salido, porque hay chicos que están enseñando braille, música, verseada, literatura, títeres, teatro. Y me parece que esto es maravilloso, que los chicos empiecen a expresarse y empiecen a encontrar dentro de la cultura una luz que perseguir, que lo pueda dotar de experiencia y de visión para abrir puertas. Y aparte, a los barrios no va nadie. Muchos dicen, vamos a trabajar con estos chicos que están en recuperación de adicciones, y la verdad que la mayoría de nosotros queremos trabajar con los pibes que todavía no saben pedir ayuda. Creo que esa es nuestra gran apuesta, digamos. Claro. Una militancia que va más allá de lo declamativo, que no es una militancia de cotillón, diría yo, sino que va a los lugares donde nadie quiere ir, que ahí es donde hay que hacer el trabajo, ¿no? Y comprendo esto que decís de las banderas, porque a veces flamean muchas banderas, pero en los actos hay pocos que se atreven a acompañar en estos lugares como las villas, en los barrios más vulnerables, comedores, incluso en las cárceles. Sí, yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Y trabajando ahí creo que estamos haciendo política de seguridad, porque donde atrapás el interés de algún chico, ese chico contagia a los demás. Y hay menos delincuentes, dejamos de sembrar los cementerios con nuestra sangre y la cárcel es para que se llenen los bolsillos, quién sabe quién. Vos participaste como estudiante en un taller de poesía y narración oral mientras estuviste detenido, luego fuiste co-docente y ahora sos docente principal de ese taller. ¿Qué significa para vos ese paso de ser un alumno al docente del espacio? ¿Qué cosas sentís que te permitieron fortalecerte en ese rol? Yo creo que el lenguaje, más que nada. Primero que yo soy un tipo muy dedicado. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer con ganas. Bueno, perdón, de este último tiempo, ¿no? Porque antes dejaba todo por la mitad. En este último tiempo empecé a tener logros, digamos, a terminar lo que empezaba, a concretar. Yo, por ejemplo, terminé la secundaria en Cana. Y cuando me dieron el título me largué a llorar. Me largué a llorar, no sé por qué, pero hace unos años yo me emociona todo y me largo a llorar por todo y no sé por qué es. Unos dicen que en las lágrimas va la adrenalina. Puede ser que uno fue adrenalínico siempre, como ahora la falta de adrenalina sale por las lágrimas, ¿no? Yo te conocí por una charla TED, por recomendación de un amigo, y lo que me llamó la atención de esa entrevista, que apenas vos iniciás tu charla frente a ese auditorio, es que les contás que estás en ese momento en una de tus salidas transitorias. ¿Qué te motivó a contar tu historia frente a ese auditorio, teniendo en cuenta que a veces la sociedad tiene una mirada tan negativa con respecto a las personas privadas de la libertad? Bueno, lo que más me motivó es la gana de salir del delito. Yo sabía, o yo sé, que poniendo la cara en todos lados me iba a alejar más al delito, ¿no? Porque si a mí más me conocen, puedo poner la cara en la televisión o en un montón de lados y después ir a afanar. Entonces eso me obliga a mí a buscar otra alternativa. Esto es muy difícil salir de este ambiente. ¿Sabes por qué? Porque no hay oportunidades. A mí me dieron un montón de oportunidades. Yo tengo trabajo, hoy doy 2 talleres, ahora estoy viendo cómo puedo hacer, porque no me alcanza, de salir a laburar, hacer una cartera de clientes de caramelos en los kioscos para tener una moneda más. La verdad que no alcanza. Pero yo mal que mal, dentro de todo, tengo laburo. Tengo para pagar mi alquiler y mal que mal, llego rasguñando, pero llego a morfar. Los pibes que recién salen, yo tengo
amigos y tengo conocidos que están desesperados, no saben qué hacer y ¿sabés qué van a terminar haciendo? Robando. La falta de oportunidades y la dificultad con la que se encuentran cuando salen en libertad, porque parece que la condena no se termina nunca. Exacto, entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si no tienen trabajo? Porque no quieren robar. El 90% de la gente que está presa, si tiene oportunidades, no roba, salvo algún pibe que lamentablemente se haya drogado y por seguir la gira va a afanarse un celular, que hoy por hoy son los más peligrosos. Las cárceles se llenó de esos pibes. Muchos pibes jóvenes, ¿no? Y por delitos menores, pero bueno, la cárcel es como un viaje del que no se termina de volver nunca en un punto, porque ese chico paga una condena capaz de 5 años con un celular. La cárcel solamente es el encierro y todas las cosas negativas que ya conocemos. Cuando salen, parece que la condena, que nunca terminas de pagar la deuda con la sociedad, vas a pedir trabajo, tenés antecedentes, no te lo dan, y cuando reincidís te vuelven a señalar, mira, volvió a mandarse una macana, y no nos preguntamos nunca, ¿qué hacemos para evitar eso? ¿Qué herramienta le damos? ¿O es el encierro nada más? Vos estás diciendo cuando reincidís, pero cuando saliste también te miran y dicen, mirá ahí salió, ahora en cualquier momento afana. Te van a juzgar siempre, no a prejuzgar, a juzgar, porque vos ya sos el delincuente, ya sos el mal de la sociedad, ¿entendés? Y sin embargo, después de estudiar un montón de cosas, digo, qué lástima que toda esta gente que está presa que no estudia, porque ellos son los rebeldes de la sociedad, ellos son los que van contra el sistema. Por eso que el statu quo tiene tanto miedo a que el negro piense, ¿entendés? Porque si el negro piensa, hace. ¿Hubo en tu infancia un episodio que te marcó para siempre y te puso cara a cara con la realidad de la desigualdad social y la falta de oportunidades? Yo esto lo escuché en la charla TED. ¿Le querés contar un poco a la audiencia esta historia? Me gustaría invitarlos a ver que vean la charla TED. Sí, por supuesto. No, de Martín Bustamante. Pero ahí, o sea, yo lo remarco porque yo, o sea, después de grande, ¿no? Me doy cuenta que eso fue lo que a mí me rompió la cabeza, ¿no? Una noche, qué sé yo, no podía dormir, no sé por qué, si por el calor, la verdad que hoy tampoco me acuerdo si hacía calor o si hacía frío, la verdad que no. Una noche esas que no te puedes dormir, escuché que nosotros vivíamos en una casillita de madera y obviamente el cuarto de mi vieja y mi viejo se escuchaba. Y no sé qué hora eran y mi mamá le dijo a mi viejo, hay que comprarle botines al negro, botines de fútbol al negro, porque los que tiene no dan más. Yo jugaba al fútbol, jugaba en las inferiores de Platense en esa época, no sé si tenían 13, 14 años, y calcula que el negro era yo, así que expectante con la oreja, viste, pegada a la pared, y mi viejo después de 2 segundos le dijo, si le compramos botines al negro, nosotros nos comemos por una semana. Yo creo que eso me explotó en la cabeza. Ahí me di cuenta de que mi papá no nos podía mantener a todos. Nosotros éramos 6 hermanos, yo era mayor. Bueno, al otro día me levanté y me fui al boliche a la vuelta de casa, donde paraban todos los malandras. Y en el primer auto choreado, en el primer trucho que apareció, me subí y me quisieron bajar. Me dijeron, no, bajate. Y dije que no, que me tenían que dar un tiro para bajarme. Yo necesitaba ayudar a mi viejo. Ese fue mi primer discurso. Yo voy a ayudar a mi viejo. Pero siempre uno lo hace por otro, pero un día te das cuenta que no lo hace solamente por vos. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso fanfarrón, un comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías.
Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un Maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafias policiales, mafia en todos lados, mafias que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan Pablo Urweider y soy el profesor de biología. Muchos tal vez nos hemos preguntado alguna vez cómo se convierte una semilla en un árbol o cómo un óvulo fecundado se desarrolla en un bebé. También nos preguntamos por qué nos parecemos a nuestros padres. Las respuestas a esas preguntas están muy relacionadas con la información que contiene una molécula que es prácticamente invisible a nuestros ojos. Una molécula que se llama ADN. Hace muchos años atrás, en 1953, dos biólogos muy populares que se llamaban James Watson y Francis Crick, conocidos como Watson y Crick, publicaron una publicación histórica que cambió la historia de la ciencia y marcó una nueva etapa en el campo de la biología. Descubrieron la forma que tenía esta molécula de ADN. Una forma de doble hélice en espiral, algo muy parecido a lo que nosotros le decimos las escaleras en caracol. Y se dieron cuenta que tenía una información codificada, como una especie de libro, por lo que se puede decir que cada célula es como una enorme o una biblioteca gigante. Pero ¿para qué usan las células toda esta información que está guardada en el ADN? Casi todas las células tienen ADN, esta molécula tan compleja que es como una extensa escalera de caracol, como mencionamos. En el caso del genoma humano, es decir, todo el ADN que poseen los seres humanos, esta escalera tiene más o menos 3.000 millones de escalones químicos. Los científicos lo llaman pares de bases a esos escalones, porque cada escaloncito químico está compuesto por 2 unidades. En total, el ADN tiene 4 unidades químicas, que se identifican con la primera letra de su nombre. La A, la C, la G y la T. Es como si el ADN tuviera su idioma propio y tuviera un alfabeto de solamente 4 letras, es decir, A, C, G y T. Toda la información que se encuentra dentro del ADN, esta gran escalera en forma de caracol, va a estar resumida solamente en 4 letras: A, C, G y T. Hay muchas maneras de almacenar y procesar información. Puede ser en imágenes, en sonido o incluso en palabras. Por ejemplo, las computadoras almacenan la información digitalmente. En el caso de las células, lo van a hacer químicamente. En este proceso el ADN es fundamental, es importante. Va a transmitir esa información cuando las células se dividen y cuando se reproduce o se desarrolla cualquier organismo. Esto es lo que va a permitir que cualquier proceso o cualquier organismo que conocemos como vivo continúe estando en ese estado.
Pero ¿cuándo van a usar las células toda esa información? Van a seguir las instrucciones del ADN. Es como si se tratara de un libro de recetas de cocina, que detallan el proceso cuidadosamente y paso a paso. Pero en vez de que el resultado sea una torta o un budín, es una planta o un animal. Además, las células realizan este proceso de forma automática, lo que hace que estudiarlo sea algo muy complejo, pero a la vez es algo sorprendente. La información genética de cada célula va a permanecer almacenada hasta que se necesite. Se puede utilizar para sustituir células muertas o enfermas por otras sanas, o para transmitir características de padres a hijos. Pero ¿cuánta información tiene el ADN? Vamos a tomar como ejemplo a uno de los organismos más pequeños que existen, la bacteria. Muchos de esos dicen que la bacteria es un organismo simple, entre comillas. Pero ¿cuánta información contiene la información genética que hay en una bacteria? Bueno, si lo comparamos con un libro, la información genética que tiene una bacteria llenaría un libro de 1000 páginas. Entonces, uno se queda sorprendido porque las formas de vida que parecen simples, en realidad son muy complejas. Pero ¿qué podemos decir del ADN humano? Si decíamos que la información de una bacteria se comparaba a un libro de 1000 páginas, el ADN humano podría llenar una biblioteca con miles y miles de libros. Así que las instrucciones que se encuentran en el ADN, en estos libros, en estas bibliotecas, van a permitir que se produzcan proteínas y otras sustancias que forman las células de las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ser la receta para producir las células de los huesos, los músculos, los nervios o también la piel. Cuando compartimos los datos sobre el ADN, esta pequeña molécula invisible ante nuestros ojos, nos sorprendemos. Pero, ¿qué podemos decir sobre la historia de su descubrimiento, las diferentes investigaciones que se realizaron en torno a este tema? Como mencionamos antes, estos dos científicos, Watson y Crick, publicaron en una revista muy popular el estudio que daba a conocer la forma del ADN, la forma que tenía una especie de escalera de caracol. Eso permitió comprender y poder explicar los diferentes procesos que estaban relacionados a esta molécula. Ese estudio se convirtió en un punto de referencia para la ciencia y alteró para siempre la lógica de la biología. Podemos decir que hubo un antes y un después a este estudio. De hecho, es un dato que se enseña en las escuelas y que se encuentra en los módulos que solemos utilizar en el aula. Pero poco se menciona en las escuelas sobre Rosalind Franklin, la olvidada científica detrás del descubrimiento de la estructura del ADN, uno de los más importantes para la medicina moderna. ¿Qué podemos decir sobre ella? Alrededor del año 1951, esta científica empezó a trabajar en lo que se convertiría en esta investigación más importante del siglo XX, y que condujo a la transformación de la medicina moderna. Tenía aproximadamente 30 años cuando ella logró generar una fotografía que se conocía como la foto 51, en la que se podía ver de manera muy clara la estructura del ADN, que hasta entonces era un misterio. Muchos grupos de científicos estaban tratando de descubrirla, pero no podían. Un grupo de estos científicos era, como habíamos mencionado, Watson y Crick. ¿Qué podemos decir sobre Rosalind? Bueno, una de sus hermanas la describe como una mujer que le gustaba discutir. Dice que no era agresiva, de ninguna manera, pero le encantaba discutir las cosas, cuestionárselas, investigar sobre ellas. Ella comenzó a experimentar con una técnica que se llama difracción de rayos X. Permite obtener fotografías de diferentes elementos utilizando justamente rayos X, una tecnología muy parecida que se utiliza en las radiografías. Utilizaba esta técnica para poder estudiar la molécula del ADN y al poco tiempo de realizar varias fotografías creó la icónica foto 51. Podemos recordar que esta foto era en la que se observaba claramente la estructura del ADN. Ella trabajaba independientemente, trabajaba sola, sin embargo hizo un progreso increíble en el estudio de esta molécula. Pero se sentía cada vez más incómoda y aislada socialmente en la universidad en la que realizaba sus estudios. Comentan que se la aislaba constantemente, no se le permitía ni siquiera acceder a los comedores o a los espacios públicos donde se desarrollaba la vida científica. ¿Por qué?
tan solo por ser mujer. De hecho, ella debía reservar los horarios más complicados para realizar sus experimentos, muchas veces viéndose obligada a trabajar durante la noche. Esta científica brillante, audaz, capaz de realizar muchas contribuciones al campo de la ciencia moderna, nunca supo que su rival de departamento compartía con Watson a escondidas los resultados de su investigación. Fue así como la foto 51 y los cálculos de esta joven científica se convirtieron en la pieza clave del rompecabezas que le faltaba a Watson y a Crick para formular su hipótesis sobre la forma del ADN. Así, gracias al trabajo de Franklin, estos dos científicos construyeron el primer modelo correcto de la molécula de ADN. En el 1958, Franklin murió de cáncer a los 37 años, el cual probablemente fue resultado de sus múltiples estudios realizados con rayos X, sin llegar a saber hasta qué punto el trabajo de Crick y Watson había dependido de su investigación. 4 años después, en 1962, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula del ADN. En un libro autobiográfico publicado hace unos años, Watson admitió que vio y utilizó la foto de Franklin sin su permiso. Lastimosamente, las reglas del Premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos, es decir, después de la muerte de una persona. De haber seguido con vida, el Comité de los Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia. Estaba al mismo nivel que el de sus colegas. Por eso es muy importante recordar sus logros olvidados, tanto en este momento como en las aulas de las escuelas. Hablando sobre su legado, justamente su familia mencionó que están encantados de que el ejemplo de Rosalind se haya convertido en una inspiración para que otras mujeres quieran ser científicas. De hecho, en el año 2003, una organización muy importante del Reino Unido estableció el premio Rosalind Franklin para poder ayudar a las mujeres en la ciencia. Para cerrar el programa de hoy, podemos recordar la importancia que tiene esta pequeña molécula llamada ADN, la cual influye no solo en la biología, almacenando información importante para que se sostenga la vida, sino que tiene su propia historia, en la que participaron cientos de personas, contribuyendo de diferentes maneras a entender su funcionamiento. Una de estas, la científica olvidada por la sociedad en general, Rosalind Franklin. Muchas gracias por su atención, nos despedimos hasta la próxima emisión. Porque siempre es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La buena semilla, haciendo escuela desde la radio. Vamos ahora con la segunda parte de la entrevista con Martín Bustamante. O sea, siempre uno vuelve al barrio. Yo cuando voy a la Biblioteca Popular La Carcova, ahí en el barrio José Manuel Suárez, y cuando voy a dar una charla o voy a leer poesía y la gente que me conoce me mira y me mirá negro. Ahí en la Biblioteca Popular La Carcova presenté el libro Agua Quemada con un premio Nobel, con Coetzee, un premio Nobel que un capo, chabón, y lo llevamos a la villa, no sabés. La gente decía, ¿quién es ese viejo que está al lado del negro Martín? O sea, es muy loco, premio Nobel el chabón, un número 1 mundial. La gente como apuesta también a que uno pueda hablar con los pibes, porque uno tiene el mismo lenguaje. Y los pibes te miran como si fueses Dios, porque estuviste en la cárcel y sobreviviste. ¿Y cuántas puñaladas tenés, Martín? ¿Y cuántos tiros tenés? ¿Jugaste al fútbol? ¿Seguiste jugando al fútbol un tiempo después de eso? ¿O ya después de eso que escuchaste ya vos dijiste esto no va a poder ser? Sí, jugué al fútbol, seguí jugando al fútbol, obvio. Seguí jugando al fútbol. A los 17 años estaba jugando en Armenio y ahí fue cuando me pegaron el primer tiro en mi vida. Bueno, fui preso, volví, qué sé yo, mejoré, seguí entrenando, pero ya no era lo mismo. O sea, la gente me miraba con otra cara, me trataba de otra manera, o yo por ahí me perseguía y sentía otro trato, no sé. Porque en esa época el que era delincuente te señalaban con el dedo de todos lados. Hoy ser delincuente o ser tranza, de seguro, bueno, mirá,
¿Por qué? Porque se culturizó el delito. ¿No? Hasta las cumbias mismas, hasta la música popular misma habla del delito todo el tiempo. Y los pibes quieren ser, antes querían ser chorros, ahora quieren ser trans. Es muy loco. ¿Por qué? Porque tipos vienen con auto, con las mejores zapatillas, con la mejor chica, ¿no? Con la chica más linda la traen ellos, ¿no? Claro. Caderas de oro. Entonces los pibes que van a querer ser como los papás, que laburan todo el día y a veces no pueden llegar a comer. O sea, hay que cambiar un poco la cultura y ver la cabeza de esos pibes, ¿no? Que si van presos no salen más. O sea, ¿Qué le diría Martín, escritor, a ese adolescente que después de escuchar esa conversación entre sus padres tomó esta decisión? No puedo yo hablarle a ese muchacho, porque todo lo que viví, toda mi historia de vida hizo quien soy hoy, que si no hubiese sido otra cosa, quizás. ¿Y algún chico que esté transitando por una situación similar? Sí, yo lo único que le voy a decir a los pibes más chicos, que no se mientan ellos mismos, porque uno trata de ayudar a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Pero si caen presos, no los van a ayudar, van a ser un problema para su familia. Como Porque, docente y tallerista en contexto de encierro, ¿qué sentís que falta en nuestro sistema educativo para lograr que la escuela sea un espacio que de verdad incluya y que ayude a generar un proyecto de vida? mirá, dentro de las cárceles, mientras la educación se siga mirando como un beneficio, va a seguir así. La educación se tiene que mirar como un derecho, no como un beneficio carcelario, tumbero. Todos tenemos derechos a la educación. Y mientras la gente lo haga por un beneficio, creo que los dispositivos pedagógicos pasan por nosotros, los profes, que hay que cambiarlo y sobre todo la empatía. Yo no puedo ir a enseñarle matemática a un tipo que le encanta hacer música, por ejemplo. Bueno, si le encanta hacer música, el profesor tiene que ver la manera de enseñarle las notas con números. No sé, por decirte algo. Sí. Pero nosotros somos los que tenemos que cambiar los dispositivos pedagógicos para que la gente se interese por la educación. Porque la educación es lo único que los va a salvar, a ellos y a sus hijos. Porque mi papá me decía, vos tenés que estudiar para ser mejor que yo. Y eso no era una solución, porque no era difícil ser mejor que mi papá. Mi papá fue un trabajador toda la vida, se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde, todos los días. ¿Qué ingredientes sentís que tiene que tener un educador, ya sea en el medio libre o en contexto de encierro, para poder generar un vínculo con el estudiante que permita después de ese vínculo enseñar algo? Es la empatía y el lenguaje. O sea, vos no podés hablar con un tipo con palabras difíciles, un tipo que no te entienda. Porque te va a mirar y no te va a entender y va a decir, no entiende nada. Ser perceptivo cuando uno tiene un problema, o sea, estar en la clase, no ir a dar una clase. Uno tiene que ir y estar en la clase. Porque si no, preparamos la clase en casa, vamos, decimos, bueno, esto así, y fue, dimos la clase. No, yo creo que hay que estar en la clase, y hay que tomar decisiones ahí, en la clase. Doy la clase, o me pongo a charlar con ellos a ver qué pasa, qué les pasa. No es importante dar 40 o 45 minutos de clase seguida. Yo creo que lo importante es que el tipo 10 minutos te presta atención, pero hay que hacer el foco en lo que le interesa al muchacho, porque ellos son los que nos van a decir qué es lo que tienen que estudiar, ¿cierto? Ellos van a demandar, nosotros no tenemos que ir a imponer, porque si no seguimos colorizando. Tal cual, bajarse del pedestal, ¿no? Sí, me parece que sí, me parece que esa es la palabra, que yo no la quise decir, o no la tengo, mejor dicho, pero resumiendo un montón, es bajar un poco y decir, somos iguales. Yo puedo enseñarte lo que yo aprendí, ¿no? Y vos me podés enseñar otras tantas cosas. ¿Cuáles son tus satisfacciones más grandes como escritor, como tallerista? Gracias a esto conociste a personalidades destacadas como este premio Nobel, también sé que estuvo León Gieco acompañándolos en una actividad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus satisfacciones en ese sentido? No, esas, con el premio Nobel y León Gieco son cosas, regalos de la vida. Pero la satisfacción más grande, que la voy a tener siempre presente, es un muchacho, voy a dar nombre, se llama Walter, un chileno que no sabía leer y escribir, estaba en la unidad de Campana, yo en la unidad 21, y un día viene este muchacho y me dice, ¿no me lees? Porque le llegó una notificación, y yo me había enojado, me enojé, ¿qué no sabe leer vos? ¿Qué sé yo? No sé, me dijo, lo miré yo, bueno, le leí la notificación. Como a la semana, al mes, me dan la oportunidad de alfabetizar, me puse a alfabetizar ahí, y este chico vino a alfabetizarse. Como al año y medio, está hablando por teléfono con la novia, que después fue la señora. No, te miento. Le había comentado a la señora que él no sabía leer y que había aprendido ahí. Y una vez en visita, estaba con la señora, y me llama, yo estaba con mi hija, que era bebé, me llama y le dice a la señora, este es el profesor que me enseñó a leer y escribir. Ay, me hace unas cartas de linda y me largué a llorar.
Esa fue la satisfacción más linda que me pasó. Claro, sí, son cosas que te marcan, ¿no? Vos no habías tomado dimensión de lo que había significado para él, poder empezar a expresarse él y no depender de otros para poder decir. Lorena, yo empecé a alfabetizar para salir del pabellón. A mí que me importaba alfabetizar, no me importaba alfabetizar. Yo quería irme al pabellón un rato. Cuando llegué al colegio había como 30 chicos para alfabetizarse, y había 2 muchachos conocidos. Entonces empecé con lo que uno tenía en la cabeza, ¿no? A enseñarle las vocales, ¿no? Esta, la. Entonces le pregunto a un amigo mío, que era conocido, ¿qué letra es esta, perro? Le decimos, perro Zurita. ¿Qué letra es? La A. Yo le estaba señalando la E. La A. No, perro, recién te dije. La O. Pero no, pelotudo, te dije que no. Y el chabón se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, negro, porque vos sabés, yo no sé. Yo ahí recién me di cuenta de que había un montón de gente de 20 y pico, 30 y pico de años, 40 y pico de años, que no conocían las letras. Y dije, bueno, ustedes quieren aprender, si ustedes vienen a aprender, yo les voy a enseñar a leer y escribir. Pero si vienen a soñar, no. Si vienen a aprender, yo les enseño. Claro, qué loco esto, ¿no? De que la posibilidad de aprender a leer y escribir llegue en la cárcel, ¿no? Eso es lo que yo decía cuando llegamos tarde. Ese chico antes tendría que tener garantizado ese derecho, no en la cárcel. Lamentablemente llegan a la cárcel y ahí parece que cobran visibilidad, entre comillas, ¿no? Acceden tal vez a la primera atención médica en las condiciones precarias que conocemos que existen, ¿no? O al espacio educativo, pero son todos derechos que los debían haber asistido antes. Mira, yo creo que uno recién toma identidad cuando tiene un arma en la mano. Recién te empezás a interesar al otro, a la sociedad, cuando vos tenés un fierro en la mano. Ahí te ven. Antes no te vieron, antes no te habían visto. Y si te podían pisar o aplastar, te aplastaban. Martín, vos tenés 2 libros publicados, uno que es de cuentos, El personaje de mi barrio, y uno de poemas que se llama Agua quemada. Así es. ¿Estos libros podemos acceder al material o hay alguna posibilidad de que se vuelvan a editar? ¿Estás escribiendo otra vez? Bueno, yo estoy peleando porque haya una pequeña edición nuevamente. Agua quemada se puede conseguir en ebook, están los 2 agotados. Agua quemada, muy posible que se pueda hacer una pequeña edición, pero el personaje de mi barrio me parece que va a ser más difícil. Igualmente, donde se vaya esta historia pandémica mundial, viene un libro más de poemas y otro libro de cuentos. ¿Cuáles son las cosas que te inspiran al momento de la escritura? ¿Cuál es tu técnica o el secreto para despertar esa inspiración? Escribir. Yo me siento a escribir. Yo ahora estoy tomando, por ejemplo, 4 horas diarias, me siento a escribir. La disciplina. Lo que sea, para poder adquirir la disciplina. Claro, sí. Me acordaba con lo que decís de que Hemingway hablaba de que en la escritura es un 1% de inspiración y el 99% restante es transpiración. Y él se ponía el propósito de escribir, tenía la máquina de escribir frente a un taburete a la altura de sus manos y parado escribía durante horas, no me acuerdo ahora qué cantidad de horas se imponía él, pero enfrentarse a la página en blanco y escribir lo que salga sin pensar mucho más. Sí, tengo no sé cuántos cuentos empezados y cuántos poemas empezados tengo un montón, sin darle cierre. Y un día estás acostado, estás haciendo en algún lado y te viene una palabra y te vas corriendo a escribirlo porque después se te va. La poesía, la máxima expresión del arte, no aparece todo el tiempo, pero cuando aparece te tiene que contralaburar. Entonces eso es lo que a mí me impulsa a decir, bueno, todos los días me tengo que sentar frente a la computadora y escribir 4 horas de pelotudeces. Por ahí no escribo, por ahí estoy frente a la computadora y no escribo, pero con la hoja en blanco, no escuchando música o viendo, laburando, es mi trabajo. Lo que también me motiva mucho es la presión. Por ejemplo, en los talleres de poesía, yo lo doy con Cristina Domenech, es una capa de Cristina también, es maestra, digo yo. Me presiona de una manera, ¿viste? Como diciendo, vos podés, ahora si no querés es otra cosa. Y exigido me parece que funciona más. ¿Cuáles son los temas que más tocás o los que elegís, que te motivan a la escritura? Mira, es variado, ahora me está pegando mucho por la soledad, ¿viste? Yo creo que me parece que es esta época, y uno vive solo también, entonces es como que pega mucho por la soledad. No me pega el amor, porque yo escribía cuando me llamaba que me gustaba escribir, y qué sé yo escribo de pibe, y le escribía mucho el amor y me hacía el poeta cursi, y hoy no le escribo tanto, y si le escribo desde otro lugar, ¿no? Me parece que el amor es respirar y ver la flor marchitar día a día, me parece que eso es amor. ¿Cuáles son los autores que más te influenciaron? ¿Tenés algún referente? Me gusta mucho Saramago, me gusta Juan Gelman, ¿quién más? Ahora me gusta este muchacho Carlos Clear.
María Marusardi, Freddy Plaza Las Artes. ¿Recordás algún libro que te haya marcado en particular? Sí, el ensayo de la ceguera de Saramago. Parece que ese es uno de los libros que me marcaron. Después hay unos cuantos, pero bueno. Después, Desgracia de Coetzee también me gustó mucho. Muy fuerte, muy crudo. Me parece que el escritor tiene que ser, y el poeta, tiene que ser un hombre que denuncia las imperfecciones del mundo, ¿no? O sea, uno no escribe, nos enseñaron a que nosotros tenemos que escribir el color y la suavidad de la rosa, y sin nombrar las espinas. Yo creo que no, que tenemos que nombrar las espinas y las cicatrices que dejan, porque eso creo que es poesía, ¿no? De la cicatriz que deja, eso es lo que nos deja enseñanza. No sé, la potencia transformadora del lenguaje poético, ¿no? Y es un espacio de militancia también la escritura, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es arte pura. Uno no sé, yo no me daba cuenta, para mí escribir no paré, era escribir. No, uno crea todo el tiempo y las palabras, según cómo están puestas y cómo están compuestas, dicen mucho más de lo que leemos. ¿Qué mensaje le darías a estudiantes en contexto de encierro, a las personas que están privadas de la libertad con respecto a la importancia del espacio educativo? ¿Qué mensaje? Qué difícil esto. Que yo no sé qué van a hacer ellos, porque lamentablemente hay que estar en la piel de cada uno, pero que ya que tienen la oportunidad de estudiar, que aprendan todo lo que puedan. Que uno no se vacía de aprender, no se llena nunca. No se vacía, no se llena nunca. O sea, y cuando uno más aprende, más quiere aprender, porque el mundo tiene un montón de recovecos para mirar y investigar. Bien, Martín, te agradezco esta oportunidad de conocer tu historia, lo que estás haciendo. Estás escribiendo una novela ahora, espero que la próxima vez que charlemos sea para que nos cuentes sobre la publicación de este trabajo. Uy, ojalá, Dios quiere. Ojalá, ¿no? Pero sí, me parece que con la disciplina que tenés lo vas a conseguir y bueno, vamos a estar muy contentos de poder compartirlo también en La Buena Semilla. Muchísimas gracias por esta apertura para contarnos tu historia y bueno, por el aliento que esto implica para muchas personas que nos escuchan. Yo sé que hay chicos que nos están escuchando y que a raíz de las entrevistas que han escuchado en el programa, eso los alentó a retomar sus escritos, a conectarse con esa parte creativa que a veces queda dormida, sepultada en ese infierno, como vos decís. Así que me parece muy valioso que tanto vos como tantos otros compañeros tuyos se acerquen y se animen a aportar con su experiencia y su voz para alentar a otros a encontrarse con este camino de la literatura y de la escritura. No, gracias a vos por invitarme, a ustedes por invitarme. Y bueno, saludos muchachos. Suerte para todos. Gracias, Martín, muchas gracias, un placer. Es mío también. Hasta luego. Nuevamente, hola a todas y todos los oyentes de la radio, estudiantes del CEPJA 39, ¿cómo están? Acá la profe de Lengua y Literatura les mando un saludo muy muy grande. Bueno, hoy les traigo algunos datos que tienen que ver con las palabras homófonas. Ustedes me dirán, ¿las palabras qué? Las palabras homófonas. Aconsejo que busquen un lápiz, una lapicera, algo para anotar y una hoja. Comencemos. En lengua se habla de las palabras homófonas para aludir a aquellas palabras que, si bien suenan igual cuando las pronunciamos, se escriben diferente y su significado también lo es. Estas palabras muchas veces nos causan confusión al momento de escribir. En uno de los programas anteriores ya vimos un ejemplo, pero hoy veamos otros. Hola y hola. Esto es H-O-L-A. Una expresión de saludo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola, O-L-A, que es el movimiento de masas de agua. Pienso, por ejemplo, en una ola de mar. Las olas y el viento y el frío del mar. En este caso, fíjense que las palabras suenan igual cuando las pronuncio. Hola y hola. Pero ojo, que se escriben
diferente. Igualmente, este es un ejemplo bastante sencillo. Veamos ahora uno un poco más complejo y que presenta varias dudas en cuanto a su escritura. Tubo y tubo. A ver, tubo, T-U, B larga, O. Por ejemplo, hoy necesitaremos un tubo de ensayo. Mañana vendrán a cambiar el tubo de agua caliente. En este caso, tubo con B larga se utiliza como sustantivo para designar a un objeto cilíndrico, hueco y alargado que está abierto por uno o por los dos extremos. Puede ser el recipiente de forma cilíndrica donde se conservan distintas sustancias como pinturas o pomadas. Veamos otro ejemplo. El plomero dobló el tubo con una herramienta especial. Te sugiero que compres el tubo resistente a temperaturas altas. Tubo digestivo. El tubo digestivo es la parte tubular del sistema digestivo. Este es continuación de la faringe y está formado por el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. En cambio, tubo, esto es T, U, B corta, O, pertenece a las formas verbales del verbo tener y hace referencia a poseer, mantener o sostener. Veamos ejemplos con oraciones sencillas. Él tuvo un perro. No vino porque tuvo una reunión importante. Él tuvo otra oportunidad. Ella tuvo ese auto. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Bueno, ¿se entendió la diferencia? Eso es todo por hoy. Espero que este ejemplo haya sido útil y haya quedado un poco más claro. Hay muchísimos ejemplos de palabras homófonas que, como dije hace un ratito, son todas aquellas palabras que, si bien suenan igual cuando las pronunciamos, se escriben diferente y su significado también lo es. Seguramente seguiremos viendo más casos. Ustedes también pueden mandarme todas las dudas que tengan. Y bueno, les mando un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima semana. Llegamos así al final del programa de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 22 horas por Antena Libre. Nos despedimos hoy con un tema de Woz, Alma Dinamita. Espero que lo disfruten y los esperamos el próximo martes. Gracias por escucharnos. Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todas mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Comprensión bendita, un par de dilemas, humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir.